El niño malvado golpea a su perro todos los días. Y luego ocurre una tragedia que te dejará en shock y te hará llorar compulsivamente. Carlos y su esposa Ana todavía estaban durmiendo cuando sonó el despertador y era hora de que Carlos fuera al trabajo. Cerró la puerta cuidadosamente detrás de él y bajó las escaleras corriendo. Era imposible llegar tarde porque ahora era el director de su propia empresa y debía ser un ejemplo para sus empleados. Al salir al patio, Carlos ya se estaba preparando para entrar al coche, pero entonces notó una escena extraña. Su vecino, Pedro, un joven que muchas mañanas lo encontraba en el patio, gritaba desesperadamente a un perro que no parecía ser una amenaza para él. Sal, Sal, gritó el joven, con Bolina, un perro muy juguetón, que colocaba un palo cerca de sus pies, y miraba con grandes ojos húmedos y llenos de amor al niño. «Déjame en paz», dijo. Los perros del vecino escucharon los gritos del niño y empezaron a ladrar con Bolina queriendo atacarlo. Bolina se apartó, aún mirando esperanzado a Pedro. Carlos se quedó sorprendido y sin poder entender la situación, a pesar de necesitar llegar a tiempo a su trabajo, tuvo que retrasarse un poco para entender lo que estaba sucediendo. «¿Por qué estás gritando al perro?» «¿Te hizo algo?», preguntó Carlos, olvidando su coche y acercándose al chico. «Mira, ¿por qué no vas a tu trabajo y me dejas en paz?», respondió el niño de manera grosera que no tenía ninguna intención de ocultar su enojo y descontento. «Voy a recibir un perro de raza de verdad en mi cumpleaños. ¿Quién querrá a Bolina después?», dijo Pedro, mirando al perro. Bolina se dio cuenta de que Pedro no estaba feliz. Dejó de jugar, bajó la cola y se acostó, mirando triste a Pedro. «¿De raza, eh?», Carlos dijo, medio bromeando, medio en serio. «Los perros de raza son geniales, pero ¿crees que te querrán tanto como Bolina? Mira ahí, incluso cuando gritas, él sigue esperándote, incluso bajo la lluvia». Carlos miró a Pedro y continuó, «¿Y si fuera tu padre quien estuviera gritando? ¿Seguirías esperando y queriéndolo de la misma manera?». Pedro se quedó pensativo. No sabía qué responder. Después de un rato, habló más bajo: «Los chicos de la escuela dicen que Bolina solo causa problemas, que solo aquellos que no tienen amigos de verdad se quedan con él». Pedro estaba claramente confundido, tratando de entender qué era más importante, lo que los demás pensaban o el cariño que Bolina tenía por él. En aquel entonces, vivía en un pueblo, un lugar donde la naturaleza y los animales eran parte de nuestro día a día. Y, en un hermoso día, algo mágico sucedió. Carlos hizo una pausa, asegurando la atención total de Pedro. «Un cachorrito, nada más que un cachorro, apareció en mi vida. No era de ninguna raza conocida, pero tenía algo especial. Decidió que yo sería su amigo y compañero, me eligió entre tantos otros, así como Bolina te eligió a ti». Hizo un gesto discretamente en dirección a Bolina, que, a pesar de la ligera lluvia, seguía acostado, mirando con ojos esperanzadores. «¿Y quieres saber?». Carlos provocó la curiosidad de Pedro, quien, impaciente, solicitó: «¿Qué pasó?». «Cometí un error», Carlos confesó, su voz cargada de arrepentimiento. «Traicioné la confianza de ese cachorrito». La sorpresa era evidente en el rostro de Pedro, quien instigó a Carlos a continuar. «Nuestro vínculo era fuerte. Jugábamos juntos, compartíamos momentos. Era admirado por su inteligencia y lealtad, hasta que…». Carlos titubeó, buscando las palabras adecuadas. «Hasta que un colega trajo al pueblo un perro de raza pura, con pedigrí e incluso pasaporte, imagínate». Pedro, completamente absorto en la historia, observaba a Carlos, quien continuó: «De repente, la atención de todos se centró en el nuevo perro. Las cualidades de mi fiel compañero fueron olvidadas, y comenzaron las comparaciones». Carlos describió cómo la gente ridiculizaba a su perro, llamándolo un mestizo, y cómo eso lo afectó profundamente. Un día, durante una limpieza comunitaria fuera del pueblo, todos se reunieron y el nuevo perro estaba allí, recibiendo cariño y admiración por su belleza y pedigrí. Me sentí dejado de lado, herido por el cambio de atención. Entonces, Carlos revela a Pedro que en un intento desesperado por llamar la atención de sus amigos, les contó sobre nuevos trucos que había enseñado a su perro.
Y entonces su amigo que tenía el perro de raza pura dijo: «Y ahora, amigos, es el momento de ver qué puede hacer el perro de Carlos además de saltar y tener pulgas». Esta frase hirió profundamente a Carlos, pero en lugar de retroceder, se sintió aún más humillado y desesperado por demostrar el valor de su perro ante sus amigos. Entonces, le dijo a su amigo que fuera a jugar con Pipoca para que viera de lo que Pipoca era capaz. Y entonces Fernando, su amigo que tenía el perro de raza pura, tomó estiércol de vaca seco y lanzó palitos a Pipoca, su perro, quien se alegró pensando que estaban jugando de nuevo. Carlos reflexionó sobre cómo, en ese momento, pensó que estaba reconectando con Pipoca, quien solo quería jugar. Él no está triste, ni sintiendo los mismos sentimientos que yo, pensó Carlos, quien creía que no le estaba haciendo daño a su perro. Carlos se unió al juego y tomó el palito, como si fuera un juguete lanzado para Pipoca. Sus amigos comenzaron a prestar atención a cómo Pipoca estaba entrenado, ya que cada palito que Carlos lanzaba, él iba a buscarlo y lo traía de vuelta a su dueño. Carlos se dio cuenta de que todos sus amigos estaban mirando a su perro y comenzó a lanzar muchos palitos a la vez, y Pipoca, que era leal y amaba ese juego, corría cada vez más rápido, hasta que ocurrió una tragedia. Pero antes de continuar, solo déjanos un me gusta en el vídeo y suscríbete al canal si conoces a los animales y sus historias fascinantes. Continuando. Muy enojado, Carlos gritó «¡Maldito!» y se fue a casa, con Pipoca corriendo detrás de él, sin entender nada de lo que estaba sucediendo. En casa, aún muy enojado, Carlos le dijo a Pipoca: «Vete, no quiero un perro como tú». Y, sin pensar, terminó pateando a Pipoca, quien salió volando y cayó al suelo. Los chicos que vieron esto comenzaron a reír aún más, señalándolos. Carlos nunca olvidó la forma en que Pipoca lo miró después de eso, una mirada de tristeza, como si el perro estuviera llorando, no por el dolor, sino porque sintió que Carlos ya no lo quería. Pedro, escuchando la historia, preguntó: «¿Y luego, qué pasó?». Carlos contó que esa noche llovió mucho, con viento fuerte. No pudo dormir, pensando en lo que había hecho con Pipoca. Temprano por la mañana, Carlos corrió afuera, buscando a Pipoca, queriendo pedir disculpas. «¿Lo encontraste?», preguntó Pedro, esperando una buena noticia. Pero Carlos, triste, dijo: «Sí, lo encontré. Pero era demasiado tarde. Cuando llegué a nuestro claro, él estaba allí, acostado en un charco, y no podía respirar». «¿Por qué no podía respirar?», preguntó Pedro, llorando. «¿Murió?». Carlos confirmó, mirando a Pedro, sin prestar atención a sus lágrimas. «Sí, murió. Pipoca se había atravesado la boca con un palito y después del golpe que le di, el sangrado empeoró y sangró hasta morir». Carlos dio un pequeño golpecito a Pipoca y le pidió disculpas. Besó al perro y lloró por él. Pero Pipoca ya no era el mismo, no reaccionó. No lamió la nariz de Carlos como solía hacer, no movió la cola y no lo miró a los ojos. «¿Y sabes qué?», Carlos preguntó, tratando de entender lo que sentía. «¿Qué?». Pedro, secándose las lágrimas, quería saber más. «Parece que Pipoca no murió por el sangrado o la lluvia, sino porque lo traicioné». Al decir eso, Carlos sintió un nudo en la garganta. Pedro encontró un poco embarazoso que un hombre de 40 años, director de empresa, pudiera dejarse llevar por las emociones de esa manera, llorando en el banco del parque por un recuerdo de la infancia. Tratando de aliviar la situación, despeinó el cabello de Pedro. «Entonces, hermano, no repitas los errores que yo cometí. Los amigos no se eligen por la raza, sino por el llamado del corazón». Estas palabras, simples pero profundamente sinceras, tocaron algo dentro de Pedro. Sintiéndose inspirado e impulsado por el consejo de su amigo, se levantó abruptamente del banco, su decisión estaba tomada con una claridad cristalina. Caminó rápidamente hacia Bolina, su leal y confiable compañero, un perro que lo observaba con ojos llenos de afecto y lealtad. Con un gesto lleno de emoción, Pedro abrazó a Bolina, apretando al animal contra su pecho en un abrazo que hablaba más que las palabras. «Nunca te traicionaré», declaró Pedro, con la voz entrecortada por la emoción, los ojos brillando con lágrimas de resolución. «Él es mi mejor amigo». Carlos, observando la escena, sonrió. «Buen chico»,
pensó, reconfortado por la sensación de haber hecho algo significativo. Miró el reloj, dándose cuenta de que llegaba tarde. Estoy dando un buen ejemplo a mis empleados, ¿verdad?, reflexionó, aunque sabía que la lección transmitida a Pedro valía cualquier retraso. Después de todo, concluyó, hay cosas en la vida mucho más importantes que la carrera y el negocio. Esta historia presenta una serie de eventos que ilustran la importancia de valorar nuestras relaciones, ser leales y responsables, reconocer nuestros errores, aceptar las diferencias y siempre priorizar el amor y la compasión. A veces, nos sentimos divididos entre hacer lo que queremos y lo que los demás esperan de nosotros, ¿verdad? Es exactamente lo que le pasó a Pedro en la historia. Tenía un perro llamado Bolina, a quien amaba mucho. Pero sus amigos empezaron a burlarse, diciendo que Bolina no era elegante porque no tenía un papel que dijera que era de una raza famosa, ¿sabes? Esto ocurre mucho en la vida. A veces, terminamos haciendo lo que los demás esperan de nosotros solo porque tenemos miedo de lo que van a decir. Es molesto, ¿verdad? Y lo que esta historia nos enseña es que a veces necesitamos recordar que lo que realmente importa es ser fieles a nosotros mismos y a nuestros sentimientos, incluso si eso significa ir en contra de la opinión de los demás. Lo más importante es el amor y la verdadera conexión que tenemos con las personas y con nuestros animalitos. Y lo genial es que Pedro se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que su amor por Bolina era lo más importante de todo. Fue un gran momento de revelación para él. Lo entendió porque Carlos compartió con él una historia emocionante y dramática que dejó una profunda huella en su corazón. Carlos decidió abrir su corazón a Pedro y contarle cómo un terrible error que cometió le costó la vida a su propio perro. ¿Y sabes lo más increíble? Carlos hizo esto el día en que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, como jefe en la empresa. Decidió detenerse y dedicar tiempo para compartir una valiosa lección con ese joven que estaba pasando por un momento tan difícil. Carlos tuvo una actitud muy hermosa. La mayoría de las personas simplemente seguirían su camino y pensarían que Pedro estaba siendo solo un niño mimado. ¿Quién cambiaría llegar a tiempo en su primer día como jefe de la empresa para hablar con un niño que está peleando con su perro? La mayoría de las personas podrían pensar eso y lo pensarán. Sin embargo, Carlos demostró que cuando estamos dispuestos a mirar al otro con atención y cariño, y a olvidar nuestros problemas o incluso nuestros logros para ayudar al otro, es algo muy importante y puede salvar la vida de alguien. En esta historia, Bolina podría haberse lastimado seriamente y gracias a la ayuda de Carlos no fue así. Pero, ¿qué pasaría si fuera Pedro mismo quien estuviera en peligro? ¿Y si en un intento desesperado por impresionar a sus amigos hiciera algo estúpido y pusiera su vida en riesgo? Carlos demostró que debemos preocuparnos por las personas que nos rodean, debemos salir un poco de nosotros mismos y compartir nuestros errores y aprendizajes para que las próximas generaciones sean mejores y sepan que nuestras experiencias pueden salvar la vida de alguien. Al escuchar la conmovedora historia de Carlos, no solo se emocionó, sino que tuvo uno de esos momentos de claridad que hacen que el corazón lata más fuerte. Pedro se dio cuenta de que sus elecciones y acciones no eran solo sobre él mismo, resonaban en los corazones de quienes amaba, especialmente en el de Bolina. Esta comprensión sacudió su mundo, haciéndolo ver más allá de sí mismo y entender el poder que sus decisiones tenían sobre los demás. Con esta revelación, una nueva determinación llenó el pecho de Pedro. Sabía que necesitaba reorganizar sus prioridades y poner el amor y la lealtad de Bolina en lo más alto de la lista. Esta epifanía no solo fue un cambio interno, sino que también fortaleció los lazos que compartía con su fiel compañero de cuatro patas. Pedro se comprometió a ser un amigo aún más dedicado, cuidadoso y responsable para Bolina. Y pensar que todo comenzó con una simple conversación con Carlos. Es increíble cómo una sola historia puede desencadenar una revolución silenciosa en nuestras vidas, cambiando completamente el curso de nuestro viaje. Después de todo, son estos momentos de conexión humana los que moldean quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un me gusta, activar las notificaciones e inscribirte en el canal si aún no lo has hecho. Hasta el próximo vídeo.